actualmente es muy importante, independientemente de la opinión jurídica que puedan tener cada uno de ustedes en relación al fallo, repasa muchos de los puntos que en la clase de federalismo hemos visto gracias a la exposición de Nicolás. Así que creo que deberíamos tomarnos en serio el fallo, aunque sea a los efectos del estudio del punto federalismo en la materia. ¿Ok? No, pero a tal punto que, así te interrumpo antes que arranques un poco con este desarrollo del fallo, que es un fallo que lo vamos a, por lo menos respecto de lo que a mí compete en el tema, claramente incorporar al dictado de clases. Totalmente de acuerdo. No solo ya lo que hablamos sobre Ciudad de Buenos Aires contra Provincia de Córdoba para fijar la competencia originaria, pero esto es tajante. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que es material de estudio de acá para los próximos años, este fallo de corte en la materia federalismo. Tal vez no en la materia en la que estábamos esperando un fallo, que es DNU, Decretos de Necesidad y Urgencia. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece una acción que se llama acción declarativa de inconstitucionalidad o acción declarativa de certeza, sostenida en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, básicamente afirmando que el DNU violó el decreto por razones de necesidad y urgencia número 241 del 2021, violó la autonomía de la ciudad en atención a meterse en una competencia que estaba reservada por los estados federados, como es la educación, y también hizo otras apreciaciones la ciudad en relación a la validez o invalidez del DNU, o sea, si existían las circunstancias que habilitaban o no al Poder Ejecutivo a meterse en función legislativa. La Corte resuelve básicamente en 3 votos, ¿no? Un voto de los jueces Maqueda y Rosati y sendas concurrencias de Lorenzetti y de Rosenkrantz. Los 4 concuerdan en que el DNU violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. El primer punto que me interesa destacar reflota una doctrina que ya la comentamos en varias clases, que es la doctrina del precedente Ríos, un fallo que tal vez veamos cuando veamos derechos políticos. La Corte dice, cuando circunstancias devienen abstractas, pero son susceptibles de repetición, y las circunstancias normales del proceso van a hacer que yo siempre llegue tarde a resolver esto, que evidentemente puede ser de periódica repetición, igual voy a resolver, porque si no estoy denegando justicia. ¿Está? Entonces, esto es lo que dijo la Corte en este caso, básicamente. Entonces, no lo tomo como abstracto y resuelvo igual, aunque los efectos del DNU ya hubieran terminado. Ya hubieran terminado. Este es un punto para rescatar, secundario, pero para rescatar. En relación al federalismo, creo que el fallo en sus 3 votos, pero fundamentalmente en el de Rosati y Maqueda, habla de que el federalismo es un sistema de articulado dirigido al bien común. En el federalismo deben privar los principios de buena fe y los principios de lealtad federal, es decir, los Estados miembros y el Estado-nación deben intentar concertar, no enfrentarse, ayudarse y nunca destruirse. Este es un punto relacionado con este principio de lealtad y de solidaridad federal. Y que por supuesto, y esto es un hincapié que vi en Rosati y Maqueda, es necesario para honrar este principio que los estados, los sujetos de la relación federal, participen en las resoluciones competenciales que son concurrentes o que son compartidas. Entonces, de acá yo infiero que cuando uno de los estados que participa de la relación federal toma una medida en una materia concurrente de forma inconsulta, ahí hay una presunción de deslealtad federal.
Este es un punto muy teórico y muy genérico, pero que después tiene derivaciones prácticas. Otro punto que me pareció interesante destacar es cierta asimilación cada vez más fuerte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una provincia. Acá les pido atención. No estoy diciendo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una provincia, porque la Corte no dice eso. Dice la Corte en el voto de Rosati Maqueda, que también toma el juez Rosenkrantz, después posteriormente, pero no Lorenzetti, que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada. Este es el nombre que le da a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en muchos elementos el fallo desgrana cómo la asimila a una provincia. Algo que ya sabemos. Los tribunales nacionales con asiento en la ciudad, cuando ejercen competencia comunes u ordinaria, tienen como tribunal superior al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma. ¿Por qué? Porque son como si fueran órganos locales. Otro punto, aunque no esté nombrada en el 116, 117, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene derecho a la competencia originaria de Corte, y esto vuelve a plantearlo la Corte. Si recuerdan, hasta donde hayamos discutido este caso, la Procuración del Tesoro de la Nación, representante del Poder Ejecutivo, había planteado nuevamente cuestionar esta competencia originaria, y la Corte ya lo da como una doctrina consolidada. La ciudad autónoma, aunque no aparezca con este nombre en el 117, es o tiene derecho a la competencia originaria cual si fuera una provincia. Un tema central. Es un sujeto inexorable o necesario de la relación federal. Es la única ciudad nombrada y participa en muchos artículos del concierto de la relación federal como una provincia. Creo identificar algunos considerandos del voto de Rosati y Maqueda que plantean que a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le aplica la pauta de distribución de competencias del 121 y no del 129. Esto es polémico y en la comisión no estamos todos de acuerdo con esto, pero ahora después lo discutimos. Yo creo que esto lo ha planteado el voto de Rosati y Maqueda, que dice que la ciudad autónoma es un sujeto de la relación federal, que tiene competencias o potestades originarias y que conserva todas las no delegadas. Siempre veníamos diciendo, hasta el cuatrimestre pasado, que a la ciudad autónoma se le aplicaba el 129, o sea, tenía una autonomía que era producto de lo que la Constitución le reconocía, en tanto que las provincias tienen una autonomía que es producto de lo que no delegaron por medio de la Constitución. Son dos fórmulas distintas. Bueno, a mí me pareció detectar la lógica contraria. La ciudad autónoma también tiene potestades originarias y por eso le aplica este principio que lo voy a leer porque me parece realmente interesante o fuerte. Al hablar de potestades originarias de las provincias y concurrentes recién con el Estado Nacional, la apreciación debe ser restrictiva en relación al Estado Nacional. Es decir, es el Estado Nacional quien tiene que demostrar que existen cuestiones objetivas, medibles, razonables, directas con un fin legítimo, que las llevan a federalizar materias que en su origen son de competencia provincial. Este es un principio interpretativo muy fuerte a favor del federalismo en general. Yo he leído por ahí algún autor que dice, defendiendo la autonomía de la ciudad autónoma, la Corte hizo un fallo de fortalecimiento del federalismo en su conjunto. Es decir, en las circunstancias en que el Estado Nacional avanza sobre facultades que son potestad originaria de las provincias y cuya delegación es concurrente, no es exclusiva, en esos casos le cabe al Estado Nacional demostrar con precisión dónde se da la situación que justifique su avance sobre la autonomía local.
Y estas cuestiones, y acá me voy al voto de Rosenkrantz, están dadas básicamente por 75 inciso 3 y 75 inciso 18. Esto es, la cláusula de interjurisdiccionalidad del comercio y la cláusula relacionada con el desarrollo armónico de la nación. ¿Sí? Pero esto era otro punto que me interesaba destacar. Otro punto muy importante para el tema supremacía, alguno de ustedes ha hecho esta pregunta. ¿Cuándo una norma superior puede violar una inferior? Esto siempre lo hemos planteado en supremacía. Como regla general, las normas inferiores, esto es, las normas de la ciudad, no pueden violar las normas federales, siempre que las normas federales no violen ellas las competencias que le da el gobierno federal la propia Constitución. Esto está marcado en el considerando 17, los invito a leerlo, porque el derecho federal prevalece, claro, pero siempre y cuando el derecho federal sea constitucional. Si no, no prevalece el derecho federal. ¿Por qué? Porque decidimos ser un federalismo, ni más ni menos. ¿Sí? La Corte, a mi criterio, resuelve en los 3 votos, sosteniendo que no hay una adecuación razonable entre medio y fin, que el Estado Nacional no logra demostrar, a criterio de la Corte, que existe una cuestión de interjurisdiccionalidad o de incremento de casos por la presencialidad en las escuelas. Y que hablar de emergencia a secas no es suficiente, que el Estado Nacional debe demostrar una directa relación, científica relación, entre presencialidad y aumento de casos, para poder meterse en la materia educativa, que como dije, es competencia de las provincias primariamente, si bien es concurrente en cuanto a que la nación establece el marco general, ¿sí? Establece el marco general. Estos son algunos de los puntos que me interesaba marcar en relación al fallo. Con respecto a la polémica del AMBA, esta creación regional de la ciudad autónoma y de los municipios del conurbano, la Corte dice que están muy bien las regiones, que nuestra Constitución está a favor de la regionalización, que hay muchas formas de regionalizar, no solo la que establece el 124 de la Constitución, pero que no podés regionalizar de arriba para abajo. La regionalización es con acuerdo de los sujetos de la relación federal, no es una imposición de la nación. O sea, este punto me pareció muy claro. El AMBA siempre apareció dentro de normas federales. No hay una región AMBA ni creada por la ciudad ni por la provincia de Buenos Aires, en tanto tal. ¿Sí? Entonces, este punto, y el más obvio tal vez, pero no me voy a cansar de repetirlo, la división de poderes, el sistema de limitación del poder absoluto, no es solo horizontal, no es solo ejecutivo, legislativo y judicial, también es vertical. La idea de división de poderes está también íncita en la organización federal. Cuando alguien lucha por la organización federal, también está luchando por dividir el poder a los efectos de su control, a los efectos de evitar su desborde. El federalismo también es evitar la concentración del poder. ¿Ok? No es la funcional, legislativo, ejecutivo, judicial, o poder constituyente, poder constituido. Pero es otro tipo. En clave territorial, exactamente. Pero también puede ser leída como una idea de división de poderes. ¿Sí? Estos son los puntos que yo rescaté y abrimos la discusión. Profe, yo le quería preguntar algo. ¿El Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma es de revisión? ¿Cómo de revisión? ¿Qué? Quiero decir que debe haber un fallo de primera instancia que se pueda apelar para llegar al tribunal o se puede acceder directamente. No, bueno, permitidme contestar esto, Ale. Respecto a cada jurisdicción, tiene, como ya sabemos, y de acuerdo a la autonomía de cada una de las jurisdicciones, su proceso
todo su procedimiento, si quieren, para ir interponiendo una serie de recursos y llegar a obtener una decisión del Tribunal Superior de la causa. En línea general, ese Tribunal Superior es la última instancia local. Si hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, sería el Tribunal Superior de Justicia. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, sería la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, lo que se planteó no fue una cuestión de, si quieren, de origen de grado, sino que se planteó directo ante la Corte por la competencia originaria que entendió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenía para poder presentar esto, ¿sí? Para poder presentar esta petición. Ah, entiendo. Y la Corte resuelve no solo en el fallo, sino días antes, ya estableciendo la competencia originaria con ese fallo, siempre citando el fallo ese que yo les envié de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra la provincia de Córdoba sobre un cobro ejecutivo, en donde se arraiga la competencia originaria para resolver esta cuestión. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia, ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, en el marco de esta causa intervienen. Sí, hubo algunas cuestiones que creo que con Alejandro compartimos que estamos totalmente en desacuerdo, independientemente de los argumentos que pueden estar buenos en algunos casos y en otros no, de decisiones de instancias inferiores, llamemos por ejemplo a la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires o la decisión del juzgado de grado a nivel nacional sobre una traba de contienda sin haber corrido ni siquiera un traslado, unas cuestiones que son, que entiendo por lo menos yo que habiendo la Corte ya intervenido en este conflicto, teniendo el precedente que tenemos y toda la evolución jurisprudencial sobre la competencia original de la Corte, me parecía que no sé si necesariamente estaba bueno de que tengan que estos órganos dictar sentencias sabiendo que la Corte ya tenía competencia en esto. Discutido quizás porque, bueno, la parte del Poder Ejecutivo Nacional discutió la competencia originaria de la Corte, pero no intervino, y esto necesito que quede claro, y después lo vamos a ver cuando damos recurso extraordinario federal, ni el Tribunal Superior de Justicia, ni la Suprema Corte bonaerense a los fines de resolver este conflicto. Fíjense que intervino la Corte y dio traslado al Procurador General de la Nación interino. Luego el dictamen resolvió. Claro, y la Cámara Contenciosa Administrativa que falló en este caso es incompetente y tiene alguna consecuencia por dar un fallo sobre una materia que no le compete. Está buena la pregunta. Respecto de lo decidido en la Cámara Contenciosa Administrativa, puede llegar a tener si quieren, sus consecuencias si interpone. De hecho, si no me equivoco, en la legislatura de la ciudad. No, en el Consejo de la Magistratura Local Sí. ya han iniciado denuncias, básicamente el bloque opositor en la ciudad y oficialista en la nación, a los efectos de iniciar el proceso de remoción de estos 3 jueces. De 3 jueces. Este juego político se va a dar. Sí. A ver, la Cámara Federal reprendió en muy malos términos al juez federal que le había dado la razón al gobierno nacional en detrimento de la cautelar que había sacado, también a mi criterio, absolutamente inapropiadamente, la contencioso local. Claro. ¿Entienden? Este juego va a darse indudablemente. Indudablemente, algún sector del oficialismo intentará iniciar juicio político para remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alguna locura así he escuchado en el día de la fecha y en el día de ayer. Totalmente, a mi criterio, desbordado, ¿no? Desbordado, no entendiendo lo que pasa, lo que está pasando. Pero más allá de todo eso, esto va a existir y ahí vemos lo que son los juegos de frenos y contrapesos. Que juega también y se introduce el vector político. ¿Está? Claro, la compañera pregunta, ¿le van a hacer algo a estos jueces? Y van a intentar seguramente. No, de hecho, va a intentar poner en marcha el mecanismo para hacer esto. Y le van a hacer algo a los miembros de la Corte y se va a intentar. Y les van a hacer algo a los jueces federales que, el juez ese federal, por ejemplo, de primera instancia, que convalidó levantar la cautelar que devolvía la presencialidad, pero después él mismo se declaró incompetente.
Y alguno también le planteará iniciar ya a nivel federal también un procedimiento de remoción que vamos a estudiar con Mariano cuando veamos el 114 y el 115, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Seguro todo esto va a entrar a escucharse. De hecho, ya lo estamos escuchando. Sí. ¿Está? ¿Sí? Claro, gracias. Yo quería Bueno, saber mirá. esto porque me parecía importante ¿no? que tenga una consecuencia, porque obviamente acusar a los miembros de la Corte por algo que salió a favor o en contra de lo que pensás no me parece, porque ellos sí tienen competencia. Pero No, bueno, para la nación no, para la estrategia del Estado Nacional, de hecho, esto es lo que dijo el procurador, el doctor Zanini, la Corte no tenía competencia originaria. Claro. Entonces, fíjate que si, a ver, yo estoy de acuerdo en calificar, creo que el fallo del contencioso administrativo de la ciudad, contencioso administrativo tributario y de consumidores y usuarios, creo que es así el nombre completo, Sí. es realmente muy discutible en cuanto a su competencia. Pero esto de buscar este tipo de consecuencias, yo entiendo que puede haberlas para cualquiera de los que intervino en esta situación si decidimos resolverla judicializándolo permanentemente. Acá estamos en presencia, y acá por ahí voy a ir a otro lado, que esto se tendría que haber resuelto de otra manera, tal vez. sí, o esperarlo de la Corte y innecesariamente intervino este tribunal en lo contencioso administrativo, porque el jefe de gobierno podía continuar la presencialidad y esperar a lo de la Corte, nada más. Yo eso, Un poco perdóname, innecesario. yo comparto el argumento, si quieren, jurídico, de que habiendo intervenido la Corte, en la Cámara Contenciosa no debería de haberse expedido. Lo comparto. Pero ojo, porque pueden tranquilamente no compartir nuestro criterio y realmente en su momento sí considerarse competentes. De hecho, la solución del caso que da la Cámara Contenciosa, no así el Juzgado Nacional, la Cámara Contenciosa Es la misma que la de la Corte. tiene mucho que ver con lo que resuelve la Corte. Muchísimo que ver con esta cuestión de proteger la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y esta, si quieren, invasión en una cuestión de competencia, las competencias propias de la ciudad, ¿no? Entonces, esta cuestión de si era competente o no era competente, yo creo que se va a terminar solucionando con el juego político, ni hablar luego de que se dictó este fallo. El tema de que haya, si quieren, un castigo o por un análisis, decir esto se hizo, vamos a decirlo, a pedido de los padrinos, digamos, ¿no? A uno se lo pidió el Poder Ejecutivo Nacional, a otro viene por el lado de una ONG dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que la Corte falló bastante rápido, más allá de esta cuestión que hoy yo escuché al Poder Ejecutivo, y esto está bueno que lo tengamos en cuenta, como vemos manifestaciones que son políticas y no jurídicas sobre la cuestión de un fallo que se dictó sin que esté un DNU en vigencia. Cuando es clarísimo, ¿no?, el fallo, cómo se deja asentado que, ojo, estas decisiones, estas normas pueden seguir cometiéndose. Entonces ya deja ahí un llamado de atención. Ojo, esto está mal. Acá hay una invasión en una esfera de poder, si quieren, de competencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no puede seguir sucediendo ante este desconocimiento que yo, por ejemplo, escuché hoy ante el Poder Ejecutivo Nacional. Pero sí, son puntos políticos que está bueno que se den, está bueno que nosotros analicemos el fallo como lo estamos analizando y sacar las conclusiones netamente jurídicas, si quieren, de lo que quiso decir la Corte y lo que ya viene en la evolución de la jurisprudencia de la Corte respecto a la autonomía de Ciudad de Buenos Aires. Lo que dijo y lo que no dijo. Bueno, antes de ir a lo que no dijo, que me parece casi tan importante como lo que dijo, está buenísimo lo que plantea Nicolás. A ver, entendamos que el derecho es una práctica social, es una construcción colectiva que se va armando a partir de varios elementos, uno de los cuales es la norma escrita, pero no el único. La norma escrita también es cómo le interpretan los actores de este proceso
de deliberación colectiva, esta práctica social que es el derecho. Hay un discurso que se está construyendo en la Corte, no desde ahora, desde hace muchos años, en relación a reconocerle mayor grado de autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto que el gobierno nacional está en todo su derecho a ir en contra de eso. ¿Qué es lo que hizo? Ir en contra en la presentación del Procurador del Tesoro. Puede hacerlo. Lo que nosotros como técnicos del derecho no podemos desconocer son ese conjunto de elementos, además de la propia letra de la Constitución, que vienen armando una carnadura en esta práctica social que es el derecho. Estos son los antecedentes, estos son el conjunto de leyes que estudiamos además de la Constitución. Esto es el derecho constitucional en definitiva. Por supuesto, se apoya en la letra de la Constitución, pero no es solo la fría letra de la Constitución, es esa práctica político-constitucional de la que todos somos parte, todos, y los jueces de la Corte también, desde otro lugar. Está el punto a donde voy. Desde este lugar, a mi criterio, esto es opinión, la Corte Suprema dice lo mismo, básicamente, de lo que está diciendo últimamente en relación al estatus jurídico de la ciudad autónoma. Por ahí avanzo un poquito más, pero desde este punto de vista no me resulta tan sorprendente ni tan novedoso. Si yo hubiera sido asesor del gobierno, les hubiera dicho, esto va a resolverse así o muy parecido. ¿Por qué? Porque son los ladrillos con lo que viene construyendo en relación a otros temas. Eso no se puede desconocer como técnicos de la materia. Por supuesto, puedes hacer lo que tu cliente diga, o lo que te convenga para ganar el juicio, o lo que te convenga para ganar plata si es tu objetivo. Es otro punto. Pero lo que no podemos desconocer es ni el cemento ni los ladrillos que tenemos a mano. Después, hace una casa, hace una tapia, hace un tanque de agua, hace lo que quieras, pero los ladrillos y el cemento están ahí. Y eso estaba ahí, ¿ok? En este punto. Y a mí me interesaría, sí, ahora discutir qué no dijo la Corte, porque esperábamos otras cosas también, y no los dijo. No sé si Tornador, puede ser que estabas levantando la mano, que querías hacer un comentario. Ah, no, me acomodé el pelo, perdón. Estaba escuchando atentamente, pero me acomodé el pelo. Está bien. Yo porque veo que como que hacían así, como quizás quería preguntar, si no, ponen la manito. No, es interesante, Ale. La verdad que me parece muy interesante esto que te comentaba hoy, de lo que no dijo respecto de la validez constitucional del decreto de necesidad de urgencia, básicamente. Yo creo que la Corte, podemos hacer una doble lectura respecto a esta cuestión. Por un lado, el que quiso hacer hincapié y a rajatabla sobre la autonomía, que es lo que yo considero, sobre la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y resolvió la cuestión de esta manera, haciendo hincapié básicamente a la competencia que tiene la ciudad. Hasta el punto de esto que vos bien comentabas de, en dos de los ministros, equiparar, si quieres, en términos del 121, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el resto de las provincias. Sin embargo, también lo podemos ver desde otro punto de vista, es decir, ¿por qué la Corte no resuelve respecto a los requisitos, si quieren, constitucionales del decreto de necesidad de urgencia en torno a la validez constitucional, ¿no?, que puede tener el medio que se utilizó para poder llegar a este conflicto, que no deja de ser un decreto de necesidad de urgencia? Y más, agrego, y más estando en funciones el Congreso. Claro. Hace un año no estaba en funciones el Congreso, no se reunían, no sé qué, pero ahora estaba en funciones. Sí, yo me pregunto lo mismo. Y lógicamente. La Corte te da una respuesta, ¿eh? La Corte te da una respuesta. El voto de Rosati y Maqueda dicen, ¿para qué me voy a meter ahí si aunque lo hubieran hecho por ley para mí es inconstitucional? Porque ese es un tema de competencia local. Claro. A mí no me convence esa explicación del todo. Y los demás tampoco se meten en este punto, y como vos, creo que acá por ahí la Corte tendría que haber dicho algo del instrumento DNU en sí. Sí, yo creo que si bien el agravio no lo trata porque lo resuelve de esta otra manera, hay un poco de esto, quizás es opiniología o en mi opinión, de no atarse las manos, ¿no?, ante
no saber cómo viene este maldito virus que tenemos, que es una coyuntura que es real, y ante ya las previsiones que nosotros tuvimos de decretos del Poder Ejecutivo, con el Congreso legislando en otra coyuntura social, con mucho más desconocimiento y demás, de no sé si involucrarse nuevamente con la validez y analizar los requisitos constitucionales del decreto de necesidad de urgencia, como sí lo hizo en otros precedentes, como que les mandé para darle lectura. Yo no sé si la intención final de los ministros de la Corte fue respaldar la autonomía y abocarse exclusivamente a eso y no atarse de manos respecto de analizar los requisitos del DNU, o quizás no hubo un consenso para poder llegar a tocar estos agravios. De manera general, ¿no? En el voto mayoritario, si quieren. Pero bueno, sí, me parece interesante. No sé si alguien yo recuerdo que había no sé si ha jugado un PRODE, pero me había inclinado que podía ir por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, o yo creía que la Corte iba a decir algo sobre el decreto de necesidad de urgencia. Me sorprendió en este caso. Yo sí, realmente me sorprendió que no haya dicho nada sobre la validez constitucional, pero me parece un fallo a mí me parece un fallo extraordinario en términos jurídicos, y ni hablar en términos de federalismo. ¿Qué opinan ustedes? El que quiera opinar algo y el que quiera decir algo con absoluta libertad puede hacerlo. Por supuesto, esto no está mal. Le quería decir algo, más allá, quizás a mí de lo que hablábamos y de lo que leí del fallo, lo que más allá de que pensaba en que iban a remarcar la autonomía, a mí también me hizo o me llamó bastante la atención lo de que no se presume, digamos, las cuestiones que no hay que conjeturar, yo tengo que demostrar, ¿no? Esto, ¿no? El Estado Nacional, más que nada por lo interjurisdiccional. Eso me llamó la atención. Es como un lineamiento clave que yo no hay justificativos. El Estado no dio justificativos. Se guió por el transporte y demás, pero no lo demostró. Y lo tiene que demostrar. No sé, quizás me llamó más la atención en eso, en todo el fallo, más allá de la autonomía, ¿no? Y que no se metió en la validez o no. Dio como lineamientos, ¿no? Y para futuro, supongo, para esto. Está muy bien lo que estás marcando. A mí bueno, yo creo que comparto lo que estás diciendo. Me pareció para remarcarlo, porque esto va a volver a aparecer en otro fallo sobre federalismo. Pero hoy este argumento que está compartiendo acá la compañera es el argumento que el Poder Ejecutivo hoy está manifestando. Es el argumento que el Poder Ejecutivo está manifestando. Sí, pero sigue hablando de AMPA. El Poder Ejecutivo no leyó bien el fallo. Sigue hablando de AMPA. Yo creo que sí leyeron bien el fallo, pero independientemente de una cuestión política, es el argumento que hoy escuchamos del Poder Ejecutivo, yo creo arremetiendo, si quieren, contra los jueces de la Corte, respecto de no algo normativo, no algo constitucional, sino, si quieren, algo formal de poner en discusión si se encontraba fundado o no se encontraba fundado lo dicho por el Poder Ejecutivo Nacional. Ni hablar cuando se escucha el golpe contra el Procurador General, ¿no? Interino, pero el dictamen del Procurador General, que es un dictamen, si quieren, en contra de los intereses del Poder Ejecutivo Nacional. Creo que es clarísimo. Y viene mucho remarcando esto que dice la compañera, sobre el grado de fundamento que tuvo la decisión. Pero yo creo que es interesante. También el gobierno se quedó con la lucha entre la ciudad, ¿no? Pero es claro que dice, es el comercio entre las provincias y el bienestar de todas las provincias. Ojo, a partir de ahora abre como el juego a todo. Es como que se quedaron con que la lucha entre Cava, ¿no? AMBA, Cava y ahí. Pero abrió un juego, no sé, me parece que eso es... ahí fue, ahora tenés que justificar. No es conjetural, ¿no? No me puedes decir, bueno, por la salud, por el bienestar. Es que leamos el 125. No, ¿por qué? Leamos el 125, leamos el 75, inciso 18.
Profe, ¿Sí? a mí me pasó mucho, sobre todo leyendo a los votos de Rosenkrantz y de Lorenzetti, de leer muchas contradicciones entre los considerandos. De primero hablar de una cosa y dos considerandos siguientes decir otra. Ujú. Ajá. Ahora, Por ejemplo, yo no lo percibí, pero ojo, puede ser, ¿eh? Como el- ¿cuál? ahí te digo, los estoy buscando acá. Bueno, Antes, me parece que vos habías hablado, Alejandro, de, voy al considerando 16 de Lorenzetti, dice que por otra parte, la referida evaluación no corresponde a los jueces porque la magistratura carece de información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas a la salud pública. Y a mí me parece que después, con lo que fallan, lo terminan haciendo. No se pueden analizar los datos empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales. Y después vos lees el fallo y para la Corte no fueron suficientes las justificaciones del gobierno nacional para demostrar o no esto. Me parece extraordinario lo que estás marcando. Fíjate igual que es la construcción del voto de Lorenzetti y que él dice, podés compartirlo o no, él llega a un punto que los demás no llegan. A ver, los demás plantean, no voy a evaluar la conveniencia o no, vos dijiste que a partir de esto tenías que hacer esto y no hay adecuación entre eso y eso. Los demás llegan hasta ahí. Lorenzetti dice lo que vos decís fuerte, porque va muy al hueso, y él después se autojustifica, me pareció a mí, planteando una resolución del Consejo Federal de Educación. Si vos seguís, vas a ver que él dice, yo no lo puedo decir, pero el Consejo Federal venía diciendo que la presencialidad no incrementaba el número de casos o algo por el estilo. A mí tampoco me resulta satisfactorio la salida que hace Lorenzetti y en parte comparto lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Él es como que llega muy a fondo diciendo, no puedo evaluar esto, no tengo elementos técnicos, pero me agarro de lo que dijeron en su momento el Consejo Federal de Educación. Fíjate que él hace en su voto una especie de resumen al final. Y acá creo que elabora este argumento que te estoy diciendo. Que te puede resultar no satisfactorio, ojo. ¿Ok? Me parece interesante tu planteo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Espérame un segundo. Sí, Cerremos esto. No quiero quedarme con la última palabra de la cuestión. Sí. Manuel. Sí, se me cortaba. Sí, lo vi que después dice como requisitos constitucionales, con eso cierra. Ah, sí, ¿quién más? Había una compañera que estaba hablando y le interrumpí. ¿Quién era? Ah, sí, yo, profe, perdón. No, quería saber si el Consejo de Educación, cuando llama a todos los ministros y votan, no sé, o por la presencialidad o no la presencialidad en general, ¿es vinculante? No, no es vinculante para cada Extraordinaria pregunta. Mira, la verdad provincia. que debería estudiar esto. Esto es lo que suele llamarse ya en federalismo, cuando avanzamos en el estudio de federalismo, eh, órganos o mecanismos interjurisdiccionales que forman parte del federalismo cooperativo. Yo tuve una serie de debates con politólogos en redes sociales sobre esto. Creo que no llegué a exponer bien mi idea. Realmente deberíamos, porque este es el argumento que hoy el ministro Trota sacó a relucir. Deberíamos tener una discusión jurídica sobre cuál es el nivel de vinculatoriedad cuando determinadas cuestiones en el contexto de facultades concurrentes se resuelven mediante órganos interjurisdiccionales creados por leyes federales. A ver, ese consejo está creado por la Ley Federal de Educación. Tiene determinadas competencias.
te confieso que no fui a la ley. Hay que ver cuáles son las competencias. Y deberíamos preguntarnos, el grado de competencias que tiene el Consejo Federal de Educación, que seguramente entre sus cuestiones estará establecer las bases mínimas de una política educativa para todo el país, correspondiendo a cada provincia, darle su particularidad y otras. La competencia legal que tiene el Consejo Federal de Educación puede llegar a suplir la competencia provincial. Esto es lo que deberíamos discutir, ¿sí? A mi criterio, si esto no es, si la Ley Nacional de Educación no fue en el marco de los mecanismos de la ley convenio, no. Pero ya es como refinar el debate. ¿Está? Me interesa que nos quede planteado, más que resolverlo, porque no sé si tengo capacidad para resolverlo. Pero el punto es, la compañera dice, una resolución del Consejo Federal de Educación ¿debe ser seguida obligatoriamente por todas las provincias? Primera pregunta. ¿En qué cuestiones debe ser seguida por todas las provincias y en qué cuestiones no? Bueno, deberíamos leer la Ley Federal de Educación primero y ver cuál fue el mecanismo de aprobación de la Ley Federal de Educación segundo. Esa es mi opinión. ¿Está? Gracias, profe, está bien. Pero te tiré más duda que certeza, ¿no? No, está bien, por lo menos para averiguar. ¿Alguien más que tenga algún argumento en contra? Ustedes escucharon al ministro Trota, ayer mismo el Consejo Federal de Educación, con el voto de 22 ministros de Educación de las provincias y con la oposición solamente de Mendoza y Ciudad Autónoma, estableció alguna cuestión en relación a la presencialidad o no, y hoy fue el argumento del ministro Trota para plantear la no presencialidad en Cava, ¿no? Por eso creo que es muy pertinente el planteo de la compañera. ¿Sí? Yo tenía otra duda con respecto al voto de Rosenkrantz. Me parece que es el que más duro es contra el gobierno nacional. Sí. Esa parte de que es más duro contra el gobierno me pareció en el artículo, en el considerando 16, que veo como un ataque como que no es democrático, sobre todo diciendo que se trata de respeto de todas las autoridades de la República, de rendir al orden institucional y al sistema democrático, o que diga, nunca es sobreabundante recordar que la Constitución es nuestra carta de navegación, etc. A mí me llama la atención qué sería, o para la Corte, una situación de, porque lo que decían ustedes, que no habla mucho sobre la parte del DNU y se focaliza más sobre la autonomía. ¿Qué sería para la Corte una situación de emergencia? Porque en el considerando 5 de Rosenkrantz dice, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea, por esa sola razón, constitucionalmente admisible. Entiendo qué quiere decir Rosenkrantz con esto, pero a mí me hace ruido el hecho de decir si una pandemia no es una emergencia en este caso, ¿cuál sería? Pero a ver, una pandemia nadie dice que no es una emergencia. El punto es, no sé, todavía no vimos DNU. Lo vamos a ver hoy, consumidores argentinos. A ver, yo no voy a adelantar porque esa es tu clase de hoy, Nico. O sea, la respuesta a esto está en la clase. No, lo único que quiero decir es, a mí, a ver, emergencia brutal. O sea, esto es algo tremendo. Pocas veces la humanidad vivió algo así. Nadie discute eso. El punto es que hay emergencia y emergencia. Que hay una situación de necesidad y urgencia, sí. Ahora, que esta situación habilite a esta instancia resolver con DNU es otro criterio, es otra cuestión. No cualquier emergencia habilita un DNU. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en la clase. Esto es lo que está diciendo la Corte. Y más o menos
que esto puede ser chicana política, pero te está diciendo, muchachos, yo decidí como Constitución que esto se resuelve legislativamente cuando estábamos en plena guerra civil y no existíamos como país. O sea, más emergencia que eso no había. Igual dije que todo esto se hace por ley. No me vengan a correr ahora. ¿Está? En la fundación de nuestro país estábamos todos destrozados, pobres, peleándonos con provincias que se levantaban en armas o caudillos. A ver, eso era situación de emergencia, en serio. Y así todo, yo dije que determinadas cuestiones se hacían por ley, no por decreto. ¿Con esto qué quiero decir? Que no solo se requiere emergencia o situación de necesidad y urgencia para justificar legislar por decreto. ¿Sí? Porque la Constitución no dice solo eso. No te dice, siempre que creas que hay emergencia, legisla por decreto. No. Cuando hacen imposible seguir el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo vamos a estudiar en la clase de hoy cuando veamos consumidores argentinos. ¿Está? Profe, igual el presidente desde el día 1 que está emitiendo decretos ante esta emergencia, nunca lo hizo por ley. Es un buen punto, Desde el día 1 es decreto, bueno, esta medida, dejamos de hacer esto todo por decreto, y ahora creo que está, no sé si en debate la posibilidad de llevarlo al Congreso. Pero que en ahora el marco del 76, de una ley de delegación legislativa, que también tiene sus recaudos y requisitos. Yo no sé, no me voy a meter en esto, Nico, porque voy a enchastrar tu clase. Quedémonos acá. Ahora quedate y los vamos desarrollando. Si eso, sí, como bien dice Alejandro, está bueno tenerlo en cuenta porque esos decretos que bien vos decís, si quieren a principios de la pandemia, que podríamos decir de dudosa constitucionalidad, fíjense cómo no tenemos, o si quieren yo creo que tienen un grado de relevancia jurídica para ser tratados por la Corte, pero no tenemos resoluciones de la Corte, por ejemplo, con aquellos primeros DNU donde se restringían libertades, si quieren ambulatorias, en donde tranquilamente la podríamos enmarcar en el marco del derecho penal y de decretos que tienen unas materias determinadamente vedadas, o sea, una materia como el derecho penal que está vedada. A mí uno puede discutir con todos los argumentos jurídicos y políticos si sobre el restringir la libertad ambulatoria de una persona tiene que ver o no tiene que ver con el ámbito del derecho penal, y a mí me queda muy difícil decir que no. Y sin embargo se legisló. Y así todo, tampoco tuvimos una decisión de la Corte tocando esta temática. Sí se discutió en instancias inferiores, pero no llegó a la Corte. No sé ni si habrá terminado en 280. 280 es cuando la Corte hace una plancha, ¿no? A eso iba, como que esto también acompañó el contexto político, ¿no? Los intereses también, acompañó todo, fue todo un acompañamiento para que llegue a tratarlo la Corte. Acá es el punto del que yo entiendo que la Corte, si bien tiene toda una evolución jurisprudencial sobre la temática, y en Consumidores Argentinos, que les pedí que lo lean, está recontra bien plasmado, no deja de deslizar en todos los argumentos del fallo, tocar cuestiones con la validez constitucional del decreto. ¿Sí? Cuando dice esto sobre la fundamentación o que no toda cuestión de emergencia amerita que se tome una decisión de esta envergadura, ¿no? Entonces hay cuestiones que hacen análisis del decreto, no lo termina resolviendo por ese lado, pero no dejan de tocarlo. Pero bueno. A mí me hacía ruido cómo hay decretos que pasan y hay otros que no. No sé, me parece mucho, es una opinión mía, tal vez me pongo bastante político, pero es el ejemplo que se me viene a la cabeza, el hecho de decir que se amplíe el blanqueo a familiares pasa y que esto no, a eso voy. Pero hubo una causa, este es el punto, hubo una causa que llegó a la Corte. A ver, el juez no puede entender en abstracto, estoy de acuerdo con lo que vos planteás, ¿eh? A ver, la agenda de la Corte es eminentemente política, y acá coincidimos. O sea, sí. En ese punto estoy de acuerdo con vos. Pero también, más allá de esto, técnicamente tenemos que evaluar si hubo material y la Corte decidió no resolver o ir por la vía del 280,
O si no hubo material, porque por ahí la Corte nunca conoció en un caso relacionado con el DNU, o en realidad fue peor, fue un decreto reglamentario que amplió y modificó una ley del Congreso, un escándalo, para que vean mi posición en relación a ese tema. Sí, sí, sí. Yo no sé si esto llegó a ser resuelto por Corte, ¿entendés? Si llegó un caso a la Corte. Y la Corte no puede, chupar porque se le canta casos o crear casos donde no hay. Hasta ahí no llega. ¿Se entiende? Sí, ¿Se sí, sí, entiende? entiendo. Este es el punto. Y sí estoy de acuerdo con vos, en que la agenda de la Corte, claro que es una agenda también política. Es uno de los poderes políticos del Estado. Sí, también. Por supuesto. Pero esto significa que entonces cualquier cosa y entonces no vamos a estudiar precedentes. No. Significa que es un elemento más a tomar en cuenta. Bueno, mira, déjame hacer una acotación, Alejandro, sobre la Corte, sobre la agenda política, que coincidimos en que la agenda de la Corte es netamente política. La Corte decide qué va a resolver y qué no va a resolver, y no necesariamente por el orden de llegada de la causa, de cada una de las causas que llegan a su competencia. Entonces ahí es donde están, lógicamente, los términos políticos, en qué coyuntura conviene resolver una cuestión u otra. Fíjense una distinción que a mí me gusta hacer con la Corte de Estados Unidos, yo siempre lo trazo ahí por una cuestión de un sistema presidencialista, con un régimen federal, con sus diferencias, donde la agenda de la Corte, cuando inicia el año, ya marca cuáles van a ser las cuestiones que va a tratar durante el año. O sea, ya deja plasmado todas las cuestiones que va a tratar durante el año, cosa que no sucede en nuestra Corte, que la agenda se puede ir modificando más allá de lo que van avanzando que pueden llegar a tratar, o lo que vemos cuando vemos alguna audiencia pública. Tenemos hoy audiencias públicas con temas muy importantes que se dieron y que se debatieron en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace más de 2 años y que todavía no se resolvieron. Por una cuestión, entiendo, netamente política. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. No, yo tenía una duda, ¿no? En el fallo ahora mencionaba mucho de que, ¿cómo es que se llama? Que los decretos anteriores, o sea, los decretos del año pasado, no se tocaban por el tema de que el Congreso no estaba funcionando. Y es más, creo que en una parte decía que estuvieron meses sin clases y era como que el tema no se tocaba y ahora sí se tocó. Digamos, como que se movió la Corte. Bueno, entonces. No, para. Lo que dice la Corte es que acá no tiene que ver la doctrina de los actos propios. A ver, porque vos consentiste esos DNU, no significa que vas a consentir estos DNU. Este es el punto central. Que Cava, Ciudad Autónoma, haya consentido todos aquellos DNU, no le quita derecho a cuestionar este DNU. Este punto me parece importante marcar, ¿ok? Esto fue lo central, me parece, en cuanto a la relación de los otros DNU. No sé a qué otra parte te referís vos, porque cuando hace historia es solo a los efectos de decir esto, y esto lo dicen todos por unanimidad, no, mirá, que no haya protestado por aquellos DNU no significa que no pueda protestar por este DNU. ¿Ok? Ok, bueno, pero, o sea, ¿es válido el argumento de que, digamos, el Congreso no estaba funcionando? Yo creo que, pero primero, esto también es discutible si el Congreso estaba funcionando o no. Yo creo que el Congreso nunca entró en receso. Algunos planteaban que había una imposibilidad material, por eso fue la vicepresidenta de la Nación en un fallo a la Corte, y ahí obtuvo por un obiter dictum lo que interpretaron desde el Senado como una habilitación para las sesiones virtuales. Mi opinión es que eso no hacía falta, que por el propio poder de cada Cámara podía directamente empezar a sesionar de manera virtual en el contexto de su propio reglamento. Pero esto es discutible. Lo cierto es que este fallo de Corte que le dice, no tengo competencia para resolver esto, pero si querés podés funcionar virtualmente, fue alrededor de mediados del año pasado, si mal no recuerdo.
¿sí? Y es cierto que hasta ese fallo el Congreso no sesionó, pese a estar no en receso, porque el Congreso jurídicamente no estaba en receso, pero fácticamente no sesionaba. Probablemente, esto nunca lo discutimos, que el Congreso fácticamente no sesione, sí puede ser que tenga imposibilidad material, sí es una de las causales que, de acuerdo a Consumidores Argentinos, habilitaría la emisión de DNU. Pero bueno, en fin. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? Es más, nos vamos a adentrar ya, ahora para que estamos con los motores calientes, en la potestad del Ejecutivo de emitir decretos. Voy a saltear algunos temas y después lo que llegue lo resolvemos y lo terminamos de explicar en el final de la clase. Yo me vuelvo a la cueva. Estoy ahí. Chao.